Hola a todos, sean bienvenidos al conocimiento de sí mismo, el secreto de la existencia y el despertar de la conciencia. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias y hoy vamos a estudiar la conferencia número 23 que se llama Fanatismo y mitomanía. Para empezar, definamos y comprendamos a estos yoes o egos del fanatismo. Como primer concepto, fanatismo quiere decir que existe un celo por alguna creencia. Ahora, una creencia es una idea sin fundamento verificable y sin base en la sabiduría de la conciencia. Veamos un sencillo ejemplo. Por intereses de mi ego y teniendo mi conciencia dormida, en este video les hago creer que existe una 12ª dimensión paralela. Ahora hagamos el siguiente experimento y analicemos qué sucede. El 90% de personas va a adoptar esa idea como una verdad absoluta. Casi toda la humanidad adopta miles y miles de falsas creencias. El 9% va a adoptar esa idea, pero quizás con algunas dudas. Y el 1% va a adoptar esa idea, pero va a buscar la forma de constatar y verificar que esa información sea cierta. Con este particular ejemplo vamos a analizar qué le pasa a ese 90% de creyentes, quienes en este caso es casi toda la humanidad, dormida, confundida, enredada, ignorante, sometida, débil y vulnerable. Recordemos que estos egos intelectuales trabajan con la personalidad y con las ideas que nos ha implantado la Matrix y todo el sistema, fundamentado en miles de falsas creencias. Importante revisar la conferencia número 15, Ego, Personalidad y Esencia, para complementar y comprender mejor este tema. Cuando llegamos al proceso espiritual y entramos a estos conocimientos esotéricos, se abren dos caminos. Está primero el camino del creyente y segundo está el camino del práctico. Hablemos primero del camino número 1. El creyente fanático y sus egos intelectuales lo van a seguir enfrascando en sus viejas religiones, dogmas, ideas sectarias, confusas teorías, cultos, rituales, etc. Recordemos al Maestro Jesús cuando iba al Sanedrín a hacerles entender a los escribas y fariseos que Dios no está en unas viejas escrituras y en un templo, sino en el interior de su propio ser. Veamos ahora cómo estos yoes del fanatismo manifiestan un comportamiento y unos síntomas para que aprendamos a distinguirlos y reconocerlos. ¿Cuáles son estas características? Número 1, creen en lo que dicen otros, se creen buenas personas, no eliminan su ego, no trabajan su energía sexual, confunden con sus teorías, son seguidores de pseudo maestros, se vuelven imitadores, afirman cosas que no les constan, critican, atacan y aman la polémica, leen mucho, desarrollan el yo de mente por el exceso y abuso de la energía mental. Tienen muy desarrollados los egos de la envidia y la pereza y el orgullo. El fanático no practica nada, mezclan y adulteran conocimientos, no tienen un orden de trabajo ni un objetivo claro, no saben ni siquiera qué es lo que están buscando, manejan términos confusos y extraños, no manejan un lenguaje claro y directo, la pereza los somete y no los deja practicar. El fanático espiritual cree que entre más teorías va a meter en la cabeza, más iluminación. Estas son unas de tantas razones por las que estos yoes o egos del fanatismo desvían a las personas de conocerse a sí mismas, de seguir a su propio ser y autorrealizarse.
Podemos decir que el fanatismo vende su alma por la creencia de otros. El fanático vive con la fe ciega porque sigue creencias de otras personas con la conciencia dormida, mas no potencia su fe consciente con su propia conciencia o ser interior. Ahora hablemos del camino número 2, el camino del práctico. El camino del esoterista se va dando paulatinamente con el trabajo de los 3 factores de la revolución de la conciencia. Eso ya lo estudiamos en el capítulo número 17. Importante revisarlo para profundizar y comprender mejor el tema. Con el factor nacer y con una pareja estable se van creando los cuerpos existenciales del ser y se va despertando el Kundalini con el sexo superior. Con el factor de la muerte psicológica se van desintegrando todos los defectos o egos de nuestro interior, y con el sacrificio por la humanidad, compartiendo la enseñanza, se va ganando Dharma para saldar cuentas pendientes con la gran ley y tener crédito para avanzar. De esta manera vamos a obtener la fe consciente, pues siguiendo solo a nuestro ser, Él será quien nos guíe y nos brinde toda la información y sabiduría si despertamos. Recordemos que fe significa fuerza espiritual. El esoterista en este proceso siempre debe tener mente abierta y filtrar y enfocar toda la información hacia los 3 factores de la revolución de la conciencia, que es el real y verdadero objetivo. Ahora veamos y estudiemos los yoes o egos de la mitomanía. Mito viene de la palabra relato y manía es un estado o trastorno mental. La mitomanía es un hábito de mentir por el mismo autoengaño que proyectan estos yoes o egos en la mente. Estos aspectos kármicos se dan porque en la presente existencia y en las pasadas se abusó de la energía sexual y la magia negra, haciendo que estas entidades de la mente ganaran poder y mando sobre la persona dormida. La energía mental se desgastó y se degeneró demasiado. Al tomar mucha fuerza estos egos de la mente, la persona pierde discernimiento y conciencia de sí misma y sin darse cuenta que es manipulada por estas fuerzas oscuras. Estos yoes o egos de la mitomanía los vemos en corrientes como la metafísica, el pseudoesoterismo, en el ocultismo, en las sectas, en las religiones, cultos, etc. Revisemos y estudiemos las características de estos yoes o egos y sus comportamientos. El mitómano, al llegar a estos estudios, tergiversa alguna experiencia del ser y ya da por hecho que es algún tipo de Dios. El ego los engaña y adoptan eso como una realidad absoluta, se autoidolatran, manifiestan verdades a medias, usan palabras extrañas, hablan todo el tiempo sobre sus experiencias místicas, afirman ser seres especiales y ascendidos, creen que tienen poderes, desvían a los que buscan la verdadera luz, se creen profetas, son falsos líderes, manejan el verbo con mucha fuerza desde las raíces de su propia logia negra interior, dominan a sus fanáticos, ligan y amarran a sus seguidores. Recordemos que estos dos yoes, el mitómano y el fanático, están íntimamente ligados por ley de correspondencia psicológica y recurrencia. El mitómano es el componente activo y el fanático es el componente pasivo. Para concluir la conferencia, el objetivo no es criticar a nadie, sino discernir en nosotros esos comportamientos para acabar con esas fuerzas negativas que tenemos en nuestro interior. Estas conferencias no están diseñadas para que me crean y me sigan, sino para que con las herramientas del conocimiento de sí mismo
ustedes mismos verifiquen y encuentren su propia verdad. No deben seguir a nadie para que no sean engañados y sometidos por falsos líderes con la conciencia dormida. Solo deben seguirse a ustedes mismos y a su ser, conciencia, Dios o maestro interior, como lo quieran llamar. Recordemos que la única forma de acabar con nuestro propio fanatismo es dejar tantas teorías y mejor practicar y practicar para verificar y despertar. El orgullo místico también se derrota con esta misma fórmula, la práctica. Y para reflexión profunda, ¿en qué otras formas fanatizo mi conciencia? Fútbol, política, religión, creencias, ideologías, música, etcétera. Esta sería la conferencia, esperamos que les haya servido. Si por favor tienen inquietudes, déjenlas en la caja de comentarios. Que tengan todos una excelente práctica y estudio y nos vemos en el próximo video.